Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas. Mientras les presento a la encargada de dar la plática el día de hoy, la doctora Cristina Martínez de Velasco Navarrete, y la duración de esta transmisión será de aproximadamente 1 hora 20 minutos. La doctora Cristina Martínez de Velasco es médico veterinario zootecnista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en medicina en perros y gatos y en el área de etología clínica de la misma universidad. Cuenta con posgrado en el Departamento de Etología Clínica de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Ha tomado cursos de entrenador de obediencia certificados por UCAPSA y realiza actividades en el Hospital de Etología Clínica de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Sobre su experiencia laboral, la doctora Cristina brinda práctica privada en el Hospital de Especialidades Veterinarias San Jerónimo en el área de etología y entrenamiento. Practicó como docente en las materias de estilo de vida, salud y medio ambiente y animales, sociedad y medio ambiente de la carrera de veterinaria y de zootecnia en la Universidad del Valle de México, y actualmente es académica en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, impartiendo la materia de comportamiento, manejo y bienestar animal. Es responsable de las modificaciones conductuales del Hospital de Etología Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y ha asistido e impartido conferencias en distintos congresos nacionales. Sobre la dinámica de esta plática, la doctora Cristina nos dará la presentación de la plática, y las preguntas que tengan las pueden escribir en los comentarios en cualquier momento. Agradecemos su interés en esta plática y vamos a comenzar dando la bienvenida a la doctora Cristina. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por apoyarnos en esta plática y más en estos momentos. Y si quieres vamos a dar inicio. Muchas gracias. Pues buenas noches, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Vamos a iniciar con la plática y pues estaremos resolviendo sus dudas conforme vaya pasando la plática. Bueno, el título de la plática es Ansiedad por separación en perros post-confinamiento. Voy a hablar sobre el tema, pero también pues podrán ustedes identificar al término de la plática si es que su perro presenta algún problema o si tiene como tendencias a. Ahorita voy a platicar un poquito de eso también. Entonces, bueno, como contenido de la plática, vamos a hablar de introducción. Les voy a dar una pequeña introducción, nada más. Voy a platicar de qué es la ansiedad por separación, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus posibles causas, cómo podemos identificar signos clínicos, cómo pueden ustedes saber si su perro tiene ansiedad por separación, cómo vamos a elaborar un plan de diagnóstico, posibles tratamientos, dependiendo también diferentes casos, y cómo lo podemos prevenir. Entonces, bueno, como introducción, me gustaría platicar un poquito sobre la conducta, que son estados internos más influencias medioambientales. Siempre para que nosotros vayamos a desarrollar una conducta, vayamos a actuar de cierta forma ante un estímulo, pues tiene mucho que ver todas nuestras influencias que hemos vivido a lo largo de la vida. También nuestro estado interno en el momento se llama homeostasis. Ahorita voy a platicar también un poco de este equilibrio, experiencias previas que hayamos tenido y todo lo que el medio ambiente influye dentro de los organismos nos va a ayudar para podernos adaptar a situaciones novedosas, que al final pues estamos viviendo una situación en la que todos nos estamos adaptando, incluyendo los perros, a estas situaciones novedosas, y pues todo esto tiene que ver con cómo vamos a procesar la información o cómo nuestros perros van a procesar la información y cómo van a actuar en consecuencia. Entonces, bueno, ¿qué es la ansiedad por separación? Se llama ansiedad por separación, pero en realidad ahora el nuevo término o las nuevas formas en las que se está llamando son problemas relacionados con la separación. Problemas relacionados con la separación porque en realidad puede haber ansiedad, pero puede haber también otras circunstancias, otras situaciones involucradas dentro de la ansiedad o otras conductas diferentes a la ansiedad. Entonces, por eso también se le conoce ahora como un problema relacionado con la separación. Entonces, se define también como un estado de ansiedad que presenta un perro cuando la figura de apego no está en casa, ya sea por trabajo, viaje, salidas casuales, lo que sea, pero también puede presentarse en casa cuando esta figura no está para ese perro. Por ejemplo, no sé, si me meto a bañar o si cualquier cosa que esté realizando dentro de casa puede también ser un factor de ansiedad para este perro.
Puede haber otras, como ya les comenté, otras emociones involucradas como el miedo y la frustración, por eso es que ahora se llama como problemas relacionados con la separación. El diagnóstico muchas veces se complica porque tenemos que observar al perro en ausencia de los propietarios para poder confirmar el diagnóstico, es decir, lo tenemos que observar in situ dentro del lugar en donde está desarrollando la conducta, pero sin embargo es una causa muy común de consulta, es la segunda causa de consultas de comportamiento y pues como pueden ver es muy importante porque es muchos perros los que sufren este problema. Y ha habido estudios en donde se ha demostrado que se puede desarrollar o incluso aumentar cuando el propietario pasa más tiempo en casa. Ahora, ¿por qué puede el propietario pasar más tiempo en casa? Pues porque está de vacaciones, porque o sea, lo corrieron del trabajo, porque cualquier cosa. Y bueno, pues ahorita porque estamos en una situación de confinamiento y entonces pues el propietario evidentemente está pasando más tiempo en casa. Entonces, podría ser que ciertos perros que a lo mejor antes no tenían el problema lo desarrollen a raíz de esta pandemia, o puede ser que perros que tenían pues incremente el estado de ansiedad. ¿Cuáles son las consecuencias? Puede ser un problema económico. ¿Por qué? Porque pues, el propietario de repente llega a su casa y se encuentra con que el sillón ya no está, o se encuentra con que la puerta ya está rascada, entonces pues hay que estar reparando constantemente las cosas que está haciendo el perro dentro de casa. Hay mucha frustración en el propietario por esta situación, porque muchas veces no comprendemos cuál es la razón por la cual nuestro perro está realizando este tipo de conductas en nuestra ausencia, y nos puede generar muchísima frustración. Y sobre todo también porque es un problema, bueno, como ya les comenté, muy común, pero también es un problema que sucede todos los días. Es decir, un perro que cursa con ansiedad por separación, es muy probable que todos los días que el propietario no está, manifieste alguna de los signos de ansiedad. Entonces, pues al final el propietario todo el tiempo está percibiendo o todo el tiempo está viendo que hay signos. Muchos problemas, por ejemplo, con los vecinos, sobre todo en estos edificios pues que están así como muy juntos o algo así, se escuchan muchos ruidos. Puede haber incluso demandas por parte de los vecinos o que el propietario tenga que dejar esa casa o ese departamento porque el perro está molestando a los vecinos. Se ve afectado muy importante el vínculo humano-perro justo por esta frustración que tiene el propietario, mucho enojo por parte del propietario también ante la situación. Ya veremos ahorita cuáles son los signos para que ustedes puedan identificar y vean por qué el propietario puede verse muy frustrado y muy enojado ante estos signos. Y muchas veces el propietario piensa que lo está haciendo el perro, que está haciendo el perro por venganza, porque lo dejaron solo, llega y lo regaña. Entonces eso se afecta mucho el vínculo porque al final el perro tiene miedo de que el propietario llegue a casa porque lo va a regañar, probablemente, porque siempre que llega lo regaña. Y el propietario tiene miedo también de llegar a casa porque seguramente va a llegar a su casa y ver alguna situación pues que no le va a parecer. Entonces, pues bueno, esta es una causa muy importante de abandono y eutanasia en perros, justo por esto que les estoy comentando del vínculo y la frustración y todo el problema que lleva alrededor de. Puede desarrollar algunos otros problemas de conducta que también estén relacionados con eso, por ejemplo, fobias sonoras o desarrollo de algún problema médico asociado a la ansiedad por separación, que puede ser la automutilación o el lamido de alguna parte del cuerpo, que al final va a requerir también alguna visita con el veterinario, y pues eso también va a generar más gasto y más frustración y así, ¿no? Entonces se vuelve un círculo importante en el que el propietario se siente muy mal con esta situación. Bueno, ¿cuáles son las causas? Los perros muy dependientes, generalmente se observa una cosa que se llama neotenia, la neotenia es el mantenimiento de características juveniles en los perros, y esa neotenia puede ser o puede estar generando que haya un apego muy fuerte o que el perro sea muy dependiente del humano. También el vínculo es muy importante entre el humano y el perro. Podemos pensar que si hay palabras que antes se conocían como hiperapego, por ejemplo,
habría como más predisposición, pero en realidad se ha visto que dueños que evitan el apego justo tienen es decir, que responden con menos frecuencia a las necesidades de su perro, presentan más probabilidad de tener ansiedad por separación. Es decir, el vínculo, cuando hay un vínculo inseguro entre el perro y el dueño, es cuando se puede presentar con más frecuencia la ansiedad por separación. También sucede mucho en los niños. Se han hecho también estudios en niños y generalmente los padres que no responden a las necesidades de sus hijos, esos niños o esos bebés tienden a tener problemas con la separación de los papás justo porque hay un vínculo inseguro. También hay un refuerzo por parte de los propietarios, es decir, los propietarios normalmente cuando nosotros adoptamos un cachorro o compramos, adquirimos lo que sea un cachorro, a los 2 meses, pues lo adoptamos y pues ahí andamos con el cachorro para todos lados y lo vamos llevando y le damos todos los cuidados y todo. Bueno, también es muy importante pues este cuidado y todo, pero no dejamos que se lleve a cabo un desapego natural como lo haría, digamos, la mamá con sus cachorros. Entonces, esta dependencia continúa, es decir, se pasa de la mamá perruna, o sea, de la camada, digamos, de la mamá, al humano. Y entonces el humano pues siempre tiende como a sobreproteger al cachorro y a no fomentar estos estados de independencia que nos pueden servir para en un futuro poder prevenir problemas de ansiedad por separación. También bueno, existen comorbilidades con otras enfermedades o otras situaciones de conducta, como puede ser, por ejemplo, miedo. En algunos casos se reporta que perros con ansiedad por separación también pueden presentar fobias sonoras o también miedo a tormentas, cohetes, tormentas y eso. Entonces, puede ser que un perro que ya presente estas fobias, que no haya sido tratado adecuadamente o que no haya sido tratado, pues después curse con un problema de ansiedad por separación y viceversa. Ahora, sin embargo, se ha observado que muchos perros con y sin ansiedad por separación buscan igual el contacto con el propietario. Por lo tanto, muchos perros sin ansiedad por separación son muy independientes, ¿ok? Entonces, no necesariamente perros codependientes tienen que tener ansiedad por separación, ¿no? Entonces, es decir, este término de hiperapego se ha visto que ya no es tan real porque al final no es como parte de nuestro diagnóstico o de nuestra historia clínica que tenga que ser sí o sí para presentar un problema de ansiedad por separación. También se ha visto que muchos perros con experiencias negativas, estando solos, también pueden presentar un problema de ansiedad por separación. Es decir, puede ser parte de las causas de un problema de ansiedad por separación que haya tenido este perro una experiencia negativa, como puede ser, por ejemplo, una fobia sonora, y entonces desarrolla un miedo a quedarse solo, pero la causa primaria fue a lo mejor una fobia, no necesariamente un apego con el propietario o un hiperapego por el propietario. ¿Okay? Entonces eso es importante que lo tengamos en mente, sobre todo cuando vayamos a hacer un diagnóstico. ¿Okay? O cuando ustedes piensen, bueno, mi perro está todo el tiempo junto a mí, todo, pero cuando salgo de casa no hay ningún problema. Entonces ese perro probablemente tiene un vínculo sano y ningún miedo a quedarse solo y no hay ninguna relación entre el hecho de que el perro esté todo el tiempo con ustedes y quedarse solo o el miedo a quedarse solo. Factores de riesgo. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Como ya les comenté, otros problemas conductuales pudieran ser un factor importante de riesgo. Perros adoptados de albergue o con alguna historia de abandono también pudieran tener más predisposición a sufrir un problema de ansiedad por separación. Perros geriatras también podrían desarrollar un problema porque también pueden tener a lo mejor algunas otras situaciones alrededor de ellos que tengan, pues, no sé, a lo mejor cursen ahora con ceguera o, no sé, algún problema que les pueda generar ansiedad, pudieran tener entonces más predisposición a esta situación de ansiedad por separación. Personalidad del dueño, ya
ya les comenté al respecto. Entonces, estos propietarios que tienen un vínculo extraño con sus perros, un vínculo inseguro, que proveen un vínculo inseguro con los perros, podrían tener que ver con la perpetuación del problema o con el inicio del mismo. Perros que viven en zonas urbanas también se ha visto que tienen mayor predisposición, muy probablemente porque a lo mejor estos casos están más reportados o a lo mejor son perros que van más a consulta. Esa sea la causa por la cual los perros que viven en zonas urbanas pudieran tener más predisposición a tener ansiedad por separación. Confinamiento, es decir, el confinamiento con el cual estamos lidiando ahorita, pues también podría ser un factor de riesgo. También hace rato les comenté esta situación de que cuando el propietario pasa más tiempo en casa por alguna razón en particular, puede predisponer a un problema de ansiedad por separación. Y en este caso, pues llevamos 4 meses de confinamiento o 3 meses de confinamiento y probablemente pues algunos estemos regresando o algunos están regresando ya o algunos todavía no. Entonces, esa situación puede estar generando en nuestros perros que cuando regresemos a trabajar después de 3 o 4 meses de haber estado todo el tiempo con ellos, pues evidentemente eso haga que el perro presente un problema de ansiedad por separación o esté más predispuesto a. Cambio de ambiente o modificaciones dentro del grupo social también pudieran ser un factor de riesgo. Por ejemplo, un cambio de casa, la muerte de alguna persona en casa o la muerte de algún perro que haga que el grupo social se cambie o modifique, pudiera también tener ser una predisposición para sufrir un problema de ansiedad por separación. Bueno, como signos clínicos tenemos 3 signos clínicos que son así como los más comunes, pero les voy a comentar también otros signos clínicos que pudieran estar alrededor de. Entonces, vocalización excesiva es uno de los signos, destrucción es el otro y eliminación inapropiada sería el otro. Al final estos 3 signos pueden o no pueden estar los 3 juntos, pero generalmente sí se presentan 2 o más signos de estos que les estoy comentando, que serían como los más comunes. ¿Okay? Entonces, se dice que, bueno, vocalizan por querer al final como reunir de nuevo al grupo. En este caso, la eliminación es por un problema de ansiedad y la destrucción pues también se da generalmente en cosas que tienen el olor del propietario o muchas veces en puertas, ventanas, muebles y así para intentar como una conducta desplazada o intentar también huir del lugar en donde están en ese momento. Se presenta como antes de salir de casa, no necesariamente, pero es común que también se presente, por ejemplo, antes de salir de casa, que el perro empiece a temblar, como de miedo, que persigan al propietario por todo el departamento cuando anticipan la salida del propietario, posturas corporales compatibles con miedo. Ahorita voy a hablar un poquito más a fondo de esas posturas corporales relacionadas con miedo, con ansiedad. Al llegar a casa, pues el perro se presenta muy efusivo y presenta una conducta velcro. En casa puede ser muy dependiente cuando el propietario está ya en la casa y también presentar esta misma conducta que les comento. Entonces, pudieran ser como indicios o otros signos alrededor de la salida del propietario de que el perro está teniendo un problema de ansiedad. Algunas otras cosas es salivación excesiva, lamido de miembros torácicos o pélvicos. El perro puede tener vómito, puede tener diarrea, puede tener gastritis, colitis, es decir, puede tener algunas otras manifestaciones clínicas por esta situación de estrés en la que se encuentra. Entonces, bueno, para poder realizar un diagnóstico adecuado o un diagnóstico que ya les comenté que es complicado diagnosticar porque al final pues tenemos que tener a la mano todas las herramientas para nosotros poder realizar un diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer una historia clínica muy detallada de cuáles son los signos y cuál es todo lo que necesitamos recabar de información para poder realmente acercarnos hacia un posible diagnóstico de ansiedad por separación. Observación de los signos antes de la salida del propietario, a la llegada del propietario y mientras está en casa. Que ya les comenté también que no necesariamente ocurren estos signos, pero es muy probable que estén presentes. Severidad del caso.
Bueno, también aquí quise poner unos signos de interrogación porque pues, es muy difícil poder determinar cuál sería la severidad del caso. ¿Por qué? Porque generalmente, pues, no sé, a lo mejor hay un perro que literalmente destruye la puerta para salir o quiere destruir la puerta para salir y a lo mejor hay un perro que se queda echado durante toda la salida del propietario en la puerta. Entonces, no sabemos si es mucho más severo el caso A que el caso B, porque al final, pues son distintas las reacciones que tienen, pero a lo mejor, pues su nivel de ansiedad a lo mejor es más del perro que se queda, no sé, 5 horas en la puerta, ¿no? Entonces, es muy difícil poder decir, bueno, este caso es muy severo o este caso es poco severo, porque también cada individuo va a manifestar los signos y las situaciones de manera distinta. Entonces, como ya lo vimos, lo genético, las experiencias durante el desarrollo y las conductas aprendidas nos van a dar una respuesta individual. Por eso es tan difícil saber cuál es la severidad del caso. ¿Qué tan severo es el caso? Porque depende pues mucho de la respuesta individual de los perros y sobre eso pues tenemos que trabajar mucho para poder abordar un posible tratamiento. Bueno, dentro de nuestro plan diagnóstico también es importante la observación directa del perro, si es que no lo llevan a consulta, si lo podemos hacer ahora como por Zoom y así. Observación del paciente en consulta. Generalmente podemos ver a un paciente que es a lo mejor, bueno, estamos viendo cómo está encima del propietario todo el tiempo, cómo no se le separa, a lo mejor es un perro que no explora el consultorio, entonces también tenemos que observar al paciente en el consultorio. La respuesta del paciente a distintas personas. Eh, a veces se hace una prueba de salida que solamente nos orienta un poquito en el diagnóstico porque puede ser que el perro tenga miedo a situaciones novedosas y por eso reacciona de esa forma, que es que se pide al propietario que salga del consultorio y vemos cómo reacciona el perro ante la salida del propietario. Después de unos minutos se le pide al propietario que regrese al consultorio y vemos cómo reacciona el perro ante la llegada del propietario y podemos observar también cómo reacciona el propietario ante pues, las respuestas efusivas de su perro cuando regresa al consultorio. También ahí podemos observar la respuesta del paciente con las personas que están dentro del consultorio. Por ejemplo, si el paciente cuando el propietario no está interactúa de alguna forma, se trata de hacer algún tipo a lo mejor de darle algún juguete con algún premio y podemos ver si el perro lo acepta, si no lo acepta. A lo mejor hay perros que no quieren absolutamente nada que tenga que ver con otra cosa que no se estará esperando al propietario. Entonces sí es muy importante que observemos todo esto. Ahora, es muy importante que los propietarios, para nosotros poder confirmar nuestro diagnóstico, graben al perro en casa mientras está teniendo este problema de ansiedad, porque entonces así nosotros podemos realmente ver si la situación que está sucediendo tiene que ver con un problema de ansiedad o con otros problemas que ahorita vamos a platicar que pudieran ser como parte de nuestros diagnósticos diferenciales. También pues la observación en casa, si es que el propietario puede mandarnos videos después de la consulta o muchas veces se hace en algunas partes digamos que un cuestionario previo a que el propietario asista a la consulta y ya una vez que el propietario asiste a la consulta, entonces ya va con los videos para que nosotros vamos a observar en consulta o muchos propietarios ya llevan los videos ya pues por cuenta propia y nosotros ya podemos observar entonces cuál es la situación de ese perro mientras está solo. Entonces sí es muy importante que los propietarios inviertan en tener cámaras de video en casa para poder ir viendo también el avance del tratamiento, si es que está sirviendo lo que estamos haciendo o no, y cómo lo estamos haciendo. Entonces podemos hacer cambios, podemos hacer diferentes situaciones, siempre y cuando nosotros podamos ver y podamos llevar un plan de trabajo con videos y así. Ahorita les voy a poner un poquito más adelante en el tratamiento esa parte también. Entonces, bueno, es importante que el propietario conozca cuáles son las posturas corporales de su perro. Entonces, por ejemplo, digo, aquí hay unas que no nos sirven, pero en el caso, por ejemplo, de relajado, ¿no? Entonces, las orejas, cómo están suaves,
cómo el perro pues se mueve, cómo su cuerpo está relajado. Entonces, si nosotros, no sé, por ejemplo, observamos que el perro me dice, es que mi perro seguramente tiene ansiedad por separación. Entonces, en el momento en el que el propietario se va, nosotros podemos observar en los videos y el perro lo vemos como en el que tiene la pelota, por ejemplo, corriendo por todo el departamento, destruyendo el sillón y lo que ustedes quieran, pero lo vemos con esa actitud en donde dice súper contento, en donde el perro tiene la pelota y de repente pues vemos que corre o de repente lo vemos como posturas de juego y todo, pues simplemente por ver el video podríamos decir, bueno, seguramente tu perro no tiene ansiedad por separación porque la postura que observo no es una postura compatible con ansiedad ni con miedo, es una postura compatible con juego y con que probablemente el perro necesita más ejercicio o se está ejercitando por estar pues dentro de un departamento, por ejemplo, o está jugando con los diferentes elementos que existen ahí. Por ejemplo, si vemos al perro que se siente muy estresado, que todo el tiempo está bostezando, que está intentando como liberar la tensión a través del bostezo o a través del lamido de belfos también muchas veces intentan como relajarse a través de estas conductas. Si lo vemos a lo mejor con posturas de miedo, con las orejas hacia atrás, con la cola entre las patas, el cuerpo hacia abajo, entonces podemos pues darnos más o menos una idea de cuáles podrían ser las diferentes conductas si observamos directamente al perro. ¿Okay? Entonces es muy importante observar las posturas corporales. También es importante observar estas mismas posturas a la salida del propietario y a la llegada del propietario. Entonces, como ya les comenté, se pueden observar posturas a lo mejor de ansiedad o de miedo desde que el propietario va a dejar la casa y cuando el propietario regresa también podemos observar ciertas conductas a lo mejor como de miedo, como de evasión. Entonces es muy importante como tener esta comunicación con el propietario y que el propietario entienda perfectamente cuáles son estas posturas que tienen que estar observando. Bueno, dentro de nuestro plan diagnóstico, pues hay muchas otras cosas que podemos hacer. Podemos hacer un examen físico general, bueno, debemos hacer un examen físico general. Podemos mandar a hacer algún examen neurológico para poder descartar algunas otras patologías, ureanálisis, en fin, se mandan a hacer diferentes estudios porque también si pensamos en alguna medicación, pues entonces tenemos que tener como la certeza de que el perro se encuentra bien para poder nosotros utilizar todas nuestras estrategias. ¿Okay? Bueno, como sigue nuestro plan diagnóstico, entonces aquí vamos a hablar un poquito de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, en vocalización, podrían ser fobias sonoras, que también están causando las vocalizaciones, podría ser alguna vocalización de alarma, por ejemplo, otra vez, pensando en las posturas corporales que ya les puse hace ratito también, pues podemos estar como viendo si el perro está aullando como de alarma o de alguna otra situación, ¿no? A lo mejor pasa el vecino todos los días a la misma hora por fuera del departamento y el perro se vuelve loco ladrando, por ejemplo. O también pues, pudiera ser juego. O a lo mejor, no sé, ladran 5 perros al mismo tiempo y pues él también, ¿no? Aullan 5 perros al mismo tiempo a la redonda y también el nuestro, ¿no? En cuanto a la destrucción, también podríamos tomar mucho en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente, si es un paciente joven, a lo mejor con poca actividad física, poca actividad mental, pues también podría ser un factor para que esté destruyendo cosas dentro de casa. Falta de actividad física, mental y que esté jugando, ¿no? En el caso de la eliminación inapropiada, podrían ser también fobias sonoras. Acuérdense que la eliminación puede ser un factor de ansiedad también. Por ejemplo, el marcaje también pudiera ser algo importante. Si estamos hablando de un macho entero, pues a lo mejor le gusta marcar y a lo mejor es parte de eso, ¿no? O una falta de aprendizaje, es decir, que no hayamos completado el aprendizaje de eliminación y el perro esté eliminando por una falta de aprendizaje o, por ejemplo, por una falta de acceso al sitio de eliminación, también pudiera ser un factor importante a considerar. Muchas veces la gente tiene, no sé, a lo mejor un perrito muy chiquito y una casa de 3 pisos, entonces el sitio de eliminación está a lo mejor en la parte de hasta arriba y un cachorro de 6, 8 meses, si le dejan libre acceso por toda la casa, pues va a ser muy difícil que si le dan ganas de hacer pipí mientras está en el piso de abajo, suba 3 pisos y haga pipí, ¿no? Entonces probablemente se haga donde está. Entonces también una falta de aprendizaje podría ser un factor importante.
Bueno, vamos a empezar ahora a hablar del tratamiento. Cada caso es diferente, depende de las necesidades del perro, las circunstancias del propietario y el ambiente en el cual tenemos a nuestro paciente. Entonces, todo eso depende de cómo vamos a llevar a cabo nuestro tratamiento. ¿Okay? Entonces, el tratamiento tiene como varias partes. Entonces, la primera parte es lo que vamos a hacer en casa en cuanto al apego, al vínculo o a estas conductas que les comenté hace ratito. Vamos a empezar por fomentar sesiones de independencia. Fomentar sesiones de independencia significa que nosotros debemos, por ejemplo, si el perro ahorita de repente se encuentra echado por allá, pues a lo mejor fomento esa conducta a través de ofrecerle algún juguete, ¿no? Entonces, si el perro está con su juguete realizando alguna actividad por él mismo, sin necesidad de que esté el propietario presente, ¿no? Entonces, fomentar estas sesiones de independencia va a ser muy importante. Ahora, ignorar también demanda de atención por parte del propietario, por parte del perro, perdón, va a ser también importante. Generalmente los perros demandan atención y la obtienen, la demandan y la obtienen. Entonces se vuelve un poco un círculo en el cual este perro dependiente del humano pues realiza estas conductas para obtener cualquier satisfactor y generalmente lo obtiene. Entonces la idea es que las interacciones sean iniciadas por el humano y evitemos reforzar este tipo de conductas de llamadas de atención. Reforzar conductas de independencia y de calma espontáneas. Por ejemplo, si de repente mi perro está pues por ahí echado, voy y lo acaricio, ¿no? Y le digo, muy bien, no sé, X, ¿cómo se llama su perro? Voy y lo acaricio y le digo, muy bien, por el hecho de haber estado en calma, no pegado al propietario y en un lugar lejano, en un lugar él solito, realizando alguna cosa por su cuenta. ¿Okay? Si nosotros somos la figura de apego y todo el tiempo le estamos dando a comer al perro, lo sacamos a pasear, le damos su juguete, pues podemos dividir estas tareas o dejar que otras personas realicen estas tareas importantes, como por ejemplo pasear al perro. Entonces, el chiste es ir como desapegando un poquito al perro o separando un poquito al perro de esta figura de apego para que se vuelva pues, un poco menos importante. Reducir el contacto físico con esta figura de apego puede ser a través de, no sé, por ejemplo, que no esté pues todo el tiempo en el sillón, a lo mejor que el perro tenga un lugar abajo del sillón para que el propietario pueda estar en el sillón y el perro abajo del sillón. Separaciones dentro de casa pueden servir que pongan ustedes puertas como este tipo que les pongo aquí o puertas de las que tengan, de las de bebé, las que sean, pero que haya como estas separaciones entre el perro y el propietario, por ejemplo, mientras, no sé, a lo mejor mientras estamos cocinando, ponemos una puerta en la cocina para evitar que el perro entre a la cocina y esté todo el tiempo junto a nosotros. Que tenga un espacio con un juguete en donde pueda realizar estas conductas que les comentaba, pero con algunas separaciones para obligarlo a estar lejos del propietario. Todo esto que les comento tiene que ser como poco a poco. No es que de un día para otro ya el perro va a estar perfectamente bien separado del propietario o sin contacto físico. Entonces tenemos que ir haciendo estas sesiones como de trabajo o de vida diaria de manera muy, muy paulatina para evitar justo que se presenten estas situaciones de ansiedad. Entonces, bueno, aquí en cuanto empecemos ya con la modificación conductual como tal, hay dos posibles escenarios actualmente, ¿no? Entonces, uno es que el perro puede estar siempre acompañado, ya sea que porque seguimos en confinamiento y tenemos esa posibilidad de realizar los ejercicios que les voy a poner ahorita sin necesidad de salir de casa. Ahora, este escenario es el escenario ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llevando a cabo un proceso de modificación conductual, no sé, piensen en ustedes, ¿no? Que tienen a lo mejor algún proceso de modificación conductual porque tienen fobia a algún estímulo. Entonces, pues están llevándolo a cabo muy poco a poco, y de repente pues se exponen a ese estímulo de forma muy intensa, entonces eso puede generar que el trabajo que ya llevábamos retroceda. Entonces, el escenario 1 sería así como lo ideal, ¿no? Yo sé que es difícil, pero
ahorita, justo que estamos en confinamiento, pues creo que podemos llevarlo a cabo de manera adecuada. Y en el escenario 2, pues ya empezamos a regresar poco a poco a nuestras actividades y ya vamos a tener ciertas salidas reales, a lo mejor no como lo teníamos antes, pero ya vamos a empezar a salir mucho más tiempo del que antes lo hacíamos. Entonces, bueno, en el caso del escenario 1, que es el que ya les comenté que sería como el ideal, en el caso del tratamiento, pues es importante, si el caso es muy severo, si logramos establecer la severidad del caso dentro de nuestro plan de diagnóstico y vemos que sí realmente el perro sufre mucho, vemos que sí el propietario sufre mucho, que la situación está muy complicada y que queremos acelerar el proceso de tratamiento, es importante que nos apoyemos con alguna terapia farmacológica. Esto nos va a ayudar pues, a que el perro esté mucho más tranquilo y podamos llevar a cabo los ejercicios de modificación conductual de manera mucho más rápida y exitosa. No quiere decir que el medicamento ya vaya a resolver el problema, pero pues nos va a ayudar, ¿no? Es un apoyo dentro de nuestro plan de tratamiento, ¿ok? Entonces, ya una vez que decidimos si damos apoyo farmacológico o no, el siguiente paso es que vamos a establecer un sitio de seguridad. Establecer un sitio de seguridad significa que debemos tener un lugar en donde el perro se sienta muy bien, se sienta muy tranquilo, se sienta muy, sea su espacio, su sitio, en donde vaya y se acueste de manera voluntaria. Y después vamos a ir llevando a cabo como un entrenamiento de obediencia para llevarlo a ese lugar, en donde lo podamos sentar y echar en ese lugar. Y además en ese lugar, por ejemplo, tenga algún juguete, en ese lugar lo acariciemos, en ese lugar el perro reciba premios, ese lugar incluso podemos darle al perro masajes de relajación que también nos ayudan mucho para que el perro se relaje. La intención es que ese lugar sea para el perro un lugar en donde, bueno, sea así como lo máximo en la vida, de donde él quiera refugiarse de cualquier situación adversa en su vida, ahí quiere estar, ¿ok? Entonces puede ser un sillón, puede ser su cama, puede ser algún tipo de cama, puede ser abajo de algunas escaleras. Por eso es importante adecuar el tratamiento a cada perro en particular, porque mucho depende del lugar en donde está el paciente, en donde vamos a establecer este sitio de seguridad. Entonces, una vez que ya tiene el perro un sitio de seguridad, es decir, los perros pueden ya tener previo a la consulta algún sitio de seguridad. Entonces, si el perro ya lo tiene, pues entonces ya lo utilizamos como parte de la terapia. Entonces, podemos empezar, no sé, si el perro ya se sube a un sillón y vemos que ahí pasa la mayor parte del día, o ahí descansa, o ahí toma siesta, si creemos que ese pudiera ser el sitio, entonces cada vez que el perro se suba al sillón, por ejemplo, podríamos utilizar una orden que sea sillón o alguna palabra que relacione el perro con subirse al sillón. Y lo podemos utilizar cuando vayamos a hacer nuestra modificación conductual, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro sitio de seguridad establecido. Entonces, vamos a empezar con nuestras salidas programadas. Estas salidas programadas, vamos a hacer un proceso de desensibilización a las salidas del propietario. Entonces, primero vamos a una vez que el perro ya está en su sitio de seguridad, vamos a empezar poco a poco a, no sé, a lo mejor ir hacia la puerta y regresar. Ir hacia la puerta, tomar las llaves del coche y regresar. Ir hacia la puerta, tomar las llaves del coche, ponerme una chamarra y regresar. Ir hacia la puerta, quitarme la chamarra, dejar las llaves, no sé, el protocolo que haga el propietario cuando va a salir de casa, pero sin salir. Ahora, aquí es muy importante que el perro no reaccione ante esta situación. Si el perro reacciona de forma que empieza a lamerse los belfos, que empieza a desviar la mirada, que empieza a bostezar, que empieza a temblar, entonces quiere decir que estamos avanzando demasiado pronto o probablemente si no utilizamos un tratamiento farmacológico, pues lo tendremos que usar. Entonces sí es muy importante que nunca debemos rebasar el umbral del perro, y el objetivo es que el perro empiece a ver estas rutinas de ejercicio que estamos realizando como algo, pues ahora sí que como parte de la rutina, es decir, que ya no le generen al perro ninguna situación, el hecho de que vayamos a la puerta y regresemos, o de que vayamos a la puerta, tomemos las llaves, nos pongamos la chamarra, abramos la puerta y regresemos.
Y poco a poco vamos a ir aumentando el grado de dificultad de los ejercicios y el tiempo en el cual realizamos estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, si ir a la puerta es mucho, pues a lo mejor empezamos desde antes. Si el perro tolera que vayamos a la puerta, nos pongamos la chamarra y todo, y él sigue tranquilo en su sitio de seguridad, entonces podemos avanzar un poquito más. El chiste es que el perro sea como que, ay, bueno, ya va a hacer otra vez estos ejercicios raros o X, lo que sea, y el perro empiece a no reaccionar cuando nosotros llevamos a cabo estos ejercicios. Entonces, de repente el perro va a estar en su sitio de seguridad, yo voy a ir a la puerta, me voy a poner la chamarra, voy a agarrar las llaves del coche, me voy a poner mi bolsa, una rutina de salida normal, voy a salir, cierro la puerta, regreso y el perro sigue en su sitio de seguridad y no pasó nada. Y empieza a perder importancia el hecho de que yo vaya hacia la puerta y regrese. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esto empiece a tener resultados o el perro empiece a estar tranquilo? Pues depende de cada caso, depende de cada perro y es muy importante que vayamos aumentando el grado de dificultad y pongamos una bitácora para el propietario de cómo va llevando el avance de sus salidas programadas. Y también tiene que estar filmando al perro, porque entonces de esa forma, cuando el propietario ya sale de casa y está unos minutos afuera y regresa, entonces ya podemos ver cómo va reaccionando el perro. Es decir, muchas veces los propietarios ponen cámaras y los están viendo en el momento en el que está sucediendo la acción. Entonces, si salen al coche, si se sientan en el coche 5 minutos, pues ya pueden estar viendo qué es lo que está haciendo el perro mientras ellos no están. Y eso nos ayuda muchísimo para ver si estamos rebasando el umbral o si necesitamos retroceder o si el perro ya está en esta parte de la relajación en su sitio mientras el propietario sale 5 minutos. Y debemos darle 1 o 2 días de descanso a la semana al perro. Lo que sí es muy importante es que la práctica sea constante, que lo hagan siempre, todos los días, más o menos, pues a lo mejor cambiando un poquito los horarios o que tengan también una rutina en cuanto al horario, si es que en cuanto regresen la van a tener probablemente, entonces mantengan la rutina del horario y poco a poco van a ir incrementando el grado de dificultad del ejercicio y lo inician un día después en donde lo dejaron el día anterior. ¿Okay? Si el perro ya tolera 2 minutos que ustedes estén afuera de la casa, pues a lo mejor hacen 3 minutos o 4 minutos y van viendo conforme pasa el tiempo cómo va reaccionando el perro. Entonces es muy importante no rebasar el umbral del perro y por eso las posturas corporales, para que el propietario identifique si se está rebasando el umbral mientras estamos realizando los ejercicios. Porque entonces, acuérdense, hay que retroceder. Entonces sí es muy importante ir poco a poco. Ok, el escenario 2. Apoyo farmacológico también. Aquí sería importante. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a establecer un sitio de seguridad y vamos a hacer ahora una pequeña diferencia en el escenario 2. ¿Por qué? Porque en el escenario 2 entonces ya hay salidas reales. Hay salidas no reales y salidas reales. Entonces lo que yo necesito hacer es que mi perro logre diferenciar cuándo es una salida de práctica y cuándo es una salida real. Entonces, cuando haya una salida de práctica, yo tengo que tener la posibilidad de que mi perro la identifique. Por eso les pongo aquí una clave que vamos a poner en la puerta. Entonces, esa clave la vamos a poner siempre que hagamos nuestras salidas programadas. Por eso se llama salidas programadas con clave de seguridad. Entonces, hacemos las salidas programadas del escenario 1, de la diapositiva anterior, más la clave de seguridad. Bitácora y video, lo mismo. Entonces, llevando en una bitácora cuánto tiempo, cómo lo vamos haciendo día con día y lo vamos filmando. Digo, la filmación puede ser la bitácora también, ¿no? Entonces, ahí lo vamos llevando por día, no sé, depende cada quien, pero sí es muy importante que tengamos la evidencia de lo que está sucediendo en casa mientras estamos realizando nuestros ejercicios. Porque así también nosotros podemos llevar un seguimiento del caso y podemos ir viendo cómo el paciente va evolucionando o lo que sea que vaya sucediendo. Entonces, muchas veces es difícil que tengan esta evidencia, es decir, que los pacientes estén monitoreados, se complica, pero bueno, lo tenemos que al menos proponer y es muy importante que suceda. Entonces, salidas programadas de escenario 1 más clave de seguridad. ¿Okay? Entonces, esa sería una parte de la modificación. Por otro lado, vamos a realizar nuestras salidas normales, ni modo, pues lo tenemos que hacer. Por eso les decía tan importante lo del escenario 1, porque entonces de esta forma evitamos que el perro se quede solo y tenga estas
pues estos despliegues de ansiedad mientras no estamos, ¿no? Entonces, vamos a establecer una clave diferente, perdón, una clave diferente a la salida, para las salidas reales, diferente a la anterior que teníamos para nuestras salidas, ¿ok? Entonces, vamos a mantener nuestra rutina de salida estable como siempre lo hemos hecho y obviamente vamos a evitar castigar al perro al llegar a casa porque lo que está sucediendo no es ni que el perro se está vengando de nosotros, ni mucho menos, sino que el perro está en una situación de real ansiedad cuando está solo. Entonces, por eso está manifestando todas estas conductas, ¿ok? Entonces, es muy importante que pues que mantengan esta clave. La clave tiene que ser, si yo tengo un perro muy grande, pues probablemente mi clave la voy a tener que poner muy alta para evitar que el perro la agarre, ¿no? Entonces, depende, pues el perro y todo, es la clave que van ustedes a colocar. Entonces, fíjense aquí, hay una clave diferente a la anterior para que el perro pueda diferenciar entre una salida programada, es decir, una salida que voy a hacer con regularidad, con ejercicios programados, a una salida real. Y por último, en mi último paso de la terapia, voy a finalizar las salidas falsas cuando el perro tolere quedarse solo al menos una hora. Es decir, la clave de seguridad de las salidas falsas va a reemplazar a la clave de seguridad de las salidas reales cuando el perro tolere una hora en las salidas falsas. Entonces, como mis salidas falsas, el perro, pues siempre para él, esa clave significa que no pasa nada, que está en su sitio de seguridad, que yo regreso pronto, que no hay problema, pues cuando el perro logre una hora de esta salida falsa, entonces reemplazamos la clave de seguridad por las salidas reales y entonces ya hacemos nuestras salidas reales normales. Ahora, siempre que hagamos ya una salida real con la clave inicial, digamos, con la clave falsa, el perro, es decir, con la clave de la salida falsa, el perro debe tener siempre sí o sí acceso al sitio de seguridad, porque al final el sitio de seguridad es con lo que empezamos a trabajar. Bueno, algunas otras opciones que tenemos como apoyo nada más para la terapia, además de todo lo que ya mencionamos, puede ser DAP, que serían feromonas maternas, se llama Dog Appeasing Pheromone. Hay perros que les pones la televisión o les pones música y los relaja, entonces pudiera ser también pues un tiempo estar dejándoles música o la televisión prendida, si es que lo relacionan, por ejemplo, con estados de relajación, o podemos tener alguna música mientras está en su sitio de seguridad específica para el trabajo y entonces esa misma música la vamos a utilizar. Los masajes de relajación, hay collares que tienen lavanda que también pueden ayudar a relajar. Es decir, podemos utilizar como muchas herramientas dentro de la terapia para que nos ayuden al tratamiento. El tratamiento requiere de mucho tiempo, por lo que el apoyo de una niñera o una guardería podría funcionar, ¿no? En lo que esta situación pues mejora. Como prevención, ¿qué vamos a hacer ahorita? Sí, ya vamos a empezar nuestras salidas reales y nuestro perro pues es un perro que no ha manifestado ningún problema de ansiedad y queremos prevenirlo para cuando vayamos ya a salir en realidad. Entonces vamos a establecer rutinas en casa que incluyan salidas reales. Entonces van a hacer sus salidas normales como antes lo hacían, pero a lo mejor pues se van a quedar, no sé, en el coche media hora escuchando música, por ejemplo, ¿ok? Y regresan. Y así le van a ir haciendo poco a poco para que el perro vaya habituándose de nuevo a que se va a quedar solo en algún momento. Entonces, sí, o van y salen y dan una vuelta en el coche y regresan. Entonces, el perro va a ir poco a poco otra vez retomando la vida que antes tenía. Ejercicios de independencia cuando estén en casa que incluyan el sitio de seguridad que ya vamos a haber establecido desde antes, que también nos puede ayudar para la prevención. Podemos incluir juguetes interactivos mientras realizamos los ejercicios o mientras hacemos estas salidas también, para tener al perro ocupado en alguna cosa. Paseos que podamos continuar llevando a cabo cuando regresemos a la normalidad. Si ahorita, no sé, al perro lo pasean 2 horas porque tienen tiempo, o 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde, pero después cuando regresen a trabajar ya no lo van a poder hacer de la misma forma, pues traten de o reducir los paseos o realizar paseos que vayan a poder mantener cuando regresen a su vida laboral normal. Y bueno, grabarlo de nuevo. Un manejo general
Este manejo general lo vamos a realizar en el escenario 1, en el escenario 2 y en la prevención. Entonces, este manejo general nos va a ayudar para que el perro esté mucho más tranquilo en general y eso nos ayude a que tenga un mejor manejo y a mantener, acuérdense, lo que ya les había comentado, una homeostasis o un equilibrio en su ser. ¿Okay? Entonces, bueno, establecer rutinas muy estrictas. Dentro de las rutinas vamos a incluir actividad física, vamos a incluir alimentación, vamos a incluir juego, vamos a incluir los juguetes interactivos. El chiste es que estas rutinas sean seguidas por todos los miembros de la casa, es decir, que no porque hoy haya una persona en casa la rutina vaya a cambiar o la conducta vaya a recibir una consecuencia diferente porque hoy estoy de buen humor pero mañana estoy de mal humor, entonces hoy sí te dejo subir al sillón pero mañana ya siempre no, y entonces este tipo de cosas pueden llegar a confundir a nuestro perro y generarle situaciones de ansiedad, que a lo mejor son cortas y el perro rápidamente recupera, pero de todos modos vale la pena que el perro esté lo más tranquilo posible. Nunca usar la violencia ni el abuso físico para corregir una conducta que al final está realizando por una situación ansiosa. Bueno, para corregir ninguna conducta, pero en este caso en particular no lo debemos utilizar. Los perros que sufren abuso físico o emocional pueden aprenden a evitar el castigo y nos pueden llegar a tener miedo o incluso nos pueden agredir. Y el miedo se puede manifestar con respuestas fisiológicas como taquicardia, hipersalivación o eliminación inapropiada, que ya vimos que puede incluso confundirse con ansiedad por separación o manifestarse también con otros problemas conductuales. El programa de salario, ya les había comentado hace ratito que debemos ignorar demandas de atención que provengan del perro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para, si vamos a estar ignorando las demandas de atención, cómo le vamos a hacer para que podamos seguir teniendo la misma atención que teníamos con nuestro perro, pero ahora bajo otros términos? Entonces, todos los satisfactores importantes para nuestros perros, que pudieran ser, por ejemplo, las salidas a pasear, los premios, caricias, juguetes, cualquier satisfactor, lo ideal es que el perro se lo gane de alguna forma. Y la forma que tenemos para que el perro se lo gane o para que el perro pague por este satisfactor que quiere es conductas de calma u órdenes de obediencia. Entonces, puede ejecutar algún comando como un sentado, un venir al llamado, un echado, lo que sea, y también una conducta de calma. Entonces, de esta forma enseñamos a nuestro perro a estar en calma y enseñamos que conductas de calma van a ser las que le traigan un satisfactor y no conductas de excitación o conductas de estarme rascando para pedirme atención. ¿Okay? Entonces sí es muy importante que hagamos este manejo general y como les comento, el manejo general nos sirve para cualquier opción que tengamos en este momento. Y bueno, como conclusión, creo que mejorar también la parte del vínculo con nuestro perro puede ayudar para el tratamiento de ansiedad por separación. Entonces, esta parte de no castigar, de atender las demandas solamente a través de ciertas conductas y todo este manejo general, proveerle al perro lo que necesita en cuanto a actividad física, actividad mental, todo eso nos puede ayudar a tener un vínculo saludable con nuestro perro. Y ese vínculo saludable puede ayudar o puede mejorar el tratamiento de ansiedad por separación. Todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance las debemos utilizar para el tratamiento. Recuerden que es importante porque es es una causa importante de abandono o de eutanasia. Entonces, sí es muy importante que el propietario esté muy informado y podamos estar nosotros muy pendientes de los avances y muy de la mano con el propietario, apoyándolo lo más posible para, pues, como ayudarlo un poco en la situación que está pasando de frustración y de ansiedad al propietario también, para poder llevar a cabo un tratamiento y lograr que ese perro se recupere y pues no evitar eutanasia, evitar abandono o cualquier otra consecuencia. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctora. Aquí tenemos varias preguntas que se fueron haciendo. Okay. Y vamos a empezar con... No tienen así como un orden específico, pero Okay. las vamos a ir checando.
Perfecto. Eh, una pregunta es, bueno, que es al principio decía, ¿cuál es la conducta velcro? Ah, ok, perdón. La conducta velcro es una conducta en la que el perro sigue al propietario por todos lados. Si el propietario va al baño, pues el perro lo sigue al baño. Si el propietario se acuesta en su cama, el perro se sube a la cama. El propietario va a la cocina, el perro va a la cocina. Entonces está pegado al propietario como velcro, el perro todo el tiempo. Ok. Bueno, aquí otra pregunta es, aquí la tenía. ¿Consideras que el entrenamiento para el uso de las transportadoras desde que llegan a casa es favorable para evitar estos comportamientos y si le ayudan a sentirse seguros dentro de ellas? De hecho, la transportadora pudiera ser el uso de la jaula que en la transportadora puede ser utilizado como sitio de seguridad. Pudiera ser. Y si son salidas cortas que realiza el propietario de no más de, no sé, 3 horas, podría el perro quedarse dentro de la transportadora con juguete, con algún juguete, y puede ser una gran herramienta. Ok, gracias. También preguntan, ¿qué opinas de la aromaterapia y todas las técnicas alternativas para este caso, como el ejemplo de aceite de lavando, gotas de bajo, musicoterapia? Pues lo que opino es que pueden ayudar, mas no serían como la solución al problema, ¿no? Entonces, echar mano como de todo lo que tenemos a la redonda para ver si funciona. Como no son técnicas probadas, la aromaterapia y todas estas técnicas como holísticas y esas cosas, no tienen ningún fundamento científico. Entonces, lo que tenemos que hacer es usarlas sin dejar todo lo demás que tenemos que hacer de la terapia, pero pensando que posiblemente nos van a ayudar. O sea, mal no van a ser, posiblemente ayuden. Ok. Preguntan aquí también si la evasión es un signo de la ansiedad. La evasión, ¿a qué se referirá con evasión? Me parece, bueno, eso, creo que esta pregunta la estaban haciendo cuando estabas dando como las conductas que presenta el perro de destrucción y esto. Ok. Si evade al propietario, puede ser un signo de miedo. O sea, es decir, si se acerca el propietario y el perro como que lo evade y le da la vuelta, pudiera ser un signo de miedo. Aquí sería importante observar todo el contexto. Qué es lo que está sucediendo y si ha habido, no sé, a lo mejor algún castigo previo. Entonces, si el perro evade al propietario, pudiera ser un signo de miedo. Ok, preguntan también si hay razas, creo que eso ya lo habías comentado, si hay razas más propensas a desarrollar ansiedad por separación. En cuanto a razas, específicamente no se ha visto que haya una raza en particular que tienda a desarrollar. Más bien sería como la situación del perro externa un poco también, como abandono, refugios. A lo mejor pudieras decirte que los mestizos tendrían más predisposición porque son los que vienen como de refugio, pero en realidad una raza como tal no tenemos ninguna identificada. Ok, aquí como preguntan también, ¿qué le sugieres a los propietarios a quienes les cuesta mucho trabajo llevar a cabo estas sugerencias que mencionas, si ellos son los que se sienten culpables o preocupados por dejarlos solos? Pues ahí a lo mejor le sugeriría la parte de la guardería o la parte de alguna persona que cuide al perro en casa. Eso funciona muy bien y muchos propietarios lo aceptan muy bien también, porque hay muchos propietarios que a lo mejor pues el perro es como literal su hijo, entonces pues una guardería o una persona que lo cuide en casa podría resolver o ayudarnos mucho en la parte de la terapia. Ok, tenemos aquí también si la ansiedad puede originarse desde el nacimiento. Bueno, desde el nacimiento como tal, no, porque al final, pues la idea es que tenga este apego saludable con la mamá, pero sí podría irse desarrollando conforme el perro va creciendo, por esta parte que les mencioné, que generalmente cuando adoptamos un cachorro, a los 2 meses de edad o incluso antes, pues el propietario tiende a
apegarse mucho al perro o a no dejar que la independencia suceda. Y por querer pues proveerle todo lo que el perro necesita, pues muchas veces lo sobreprotegen y están como pues muy, muy encima del perro, ¿no? Entonces eso pudiera generar o pudiera ser un factor de riesgo para el desarrollo de ansiedad por separación. Ok, tenía otra. Permítame. Sí, puedes mencionar cuál es la etiología neural de la ansiedad. Bueno, tiene diferentes rutas la ansiedad, pero en general se puede manifestar por una situación en la que se están liberando hormonas, hormonas del estrés o de la ansiedad. Depende también mucho cuánto tiempo llevamos con el problema, es decir, si el perro acaba de iniciar el problema o si el perro ya tiene, por ejemplo, un nivel elevado de hormonas de ansiedad o de estrés. Esa puede ser como parte de la etiología del estrés o de la ansiedad. Ok, y bueno, tenemos varias preguntas más, pero son como muy específicas de qué hacer en casos específicos. No sé si tengas algún correo o algún contacto donde te puedan mandar preguntas o no sé, para hacer una consulta o algo. Sí, ahí está mi correo, aquí en esta última diapositiva está mi correo y pues ahí podrían contactarme. Ok, y mira, aquí tenemos una última pregunta. Dice, ¿la ansiedad por separación se puede ver reflejada en cierto temor cuando el servicio de guardería pasan por ellos? Sí, también, bueno, he platicado como con algunas personas que tienen guarderías y también ellos pueden como darse cuenta de cuáles son los perros que llegan a la guardería y llegan pues muy contentos y todo y están felices todo el día y cuáles son aquellos perros que no les gusta tanto. Entonces, como cada caso es muy particular, sí podría ser que al perro no le guste, pero al final puede llevar a cabo un proceso de habituación a la guardería, a lo mejor empezar poco a poco e ir aumentando no sé, el tiempo que el perro está en la guardería para tenerlo, pues, o sea, a lo mejor que al principio se vaya 1 hora y después 2 horas y te vayan mandando videos y todo y tú puedas ir viendo si tu perro realmente la está pasando bien o realmente si está en un estado de estrés mientras está en la guardería. Perfecto. Y aquí llegó otra, dice, entonces, ¿la ansiedad la causa completamente del ser humano al perro o hay otras causas? ¿Cómo, perdón? No escuché bien. Dice, si la ansiedad la causa completamente del ser humano o hay otras causas. Ah, ok. Bueno, sí vimos diferentes causas. Una podría ser un apego al propietario, pero también vimos que había otras causas que pudieran ser, por ejemplo, algunas otras enfermedades perdón, algunos otros problemas de conducta que pudieran estar generando un problema de ansiedad por separación. También tiene mucho que ver pues las experiencias que haya tenido el perro. Entonces, no te podría yo decir que el propietario es el único culpable de la situación, porque al final pues tendríamos que observar todo el entorno de ese perro. Muchas veces puede ser que a lo mejor ese perro haya pasado por 5 o 6 propietarios, ¿no? Y justo haya tenido problemas de ansiedad por separación con varios propietarios y por eso haya sido abandonado. Entonces, no sé, como que no diría yo que el propietario como tal es pues el que tenga el problema, ¿no? Ok. Pues serían todas las preguntas que tenemos hasta aquí. No sé si hay algún otro comentario o... Pues por mi parte, no. Si quisieran contactarme nada más, pues lo podrían hacer vía mi correo electrónico y pues no sé, cualquier cosa, pues por ahí podríamos estar en contacto. Ok, pues muchas gracias, doctora, por esta plática y pues esperemos aquí que cualquier duda te contacten y pues gracias otra vez por apoyarnos con este tema. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.